El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va. Al otro: ven, y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En este primer lunes del tiempo del Adviento sale a nuestro encuentro la palabra de Dios para cuestionar nuestra fe y al mismo tiempo para darle una consolidación de manera extraordinaria, con una certeza de que Dios cumple sus promesas más allá de una simple realización milagrosa. En la Santa Misa, antes de la comunión, después del rito de la paz, el sacerdote, mostrando la Eucaristía y el cáliz con la sangre de Cristo, dice con voz clara: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En esa hostia que manifestamos está Jesucristo, vivo, real, sacramentado. Está aquel que Juan Bautista mostró como el Cordero de Dios. Este nombre alude al sacrificio redentor de Cristo, y ya Isaías habla comparando el sufrimiento del siervo de Yahvé, el Mesías, con el sacrificio de un cordero. Por otro lado, la sangre del Cordero Pascual, rociada sobre las jambas de las puertas de las casas, había servido para librar de la muerte a los primogénitos de Israel en Egipto. Todo ello era promesa, figura del verdadero Cordero, Cristo, víctima en el sacrificio del Calvario a favor de la humanidad. Por esto, San Pablo dirá que nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. La expresión Cordero de Dios indica también la inocencia inmaculada del Redentor. Así pues, el precursor del Señor, San Juan Bautista, afirma que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Así lo presenta, manifestando con ello de modo absoluto que Jesús quitó todo género de pecado. En Cristo Jesús vino al mundo la salvación. Cristo vino a librarnos del pecado y de todo el pecado personal, estructural, social, aunque pareciera que el pecado es el que tiene la última palabra en la sociedad, no es así. El Apocalipsis nos revela que Jesús está triunfante en los cielos como Cordero inmolado, rodeado de los santos, los mártires, las vírgenes, de quienes recibe alabanza y gloria por ser Dios.
siendo la Sagrada Comunión la participación en el sacrificio de Cristo, nosotros los sacerdotes pronunciamos precisamente las palabras, ¿sí?, de Juan el Bautista antes de darlo también a nuestros hermanos, antes de distribuírselo a ustedes. ¿Para qué? Para suscitar precisamente en nuestro corazón el agradecimiento, la alabanza al Señor por haberse entregado a la muerte para nuestra salvación y dársenos como alimento de nuestra alma. Cuando Jesús dijo en el cenáculo a los apóstoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo, y a continuación con el cáliz en sus manos, beban todos de él, porque esta es mi sangre, nos está diciendo y nos está invitando a todos a participar de ese banquete eucarístico. Es el deseo del Señor, es Él el que se entrega, es Él el que se da, es Él el que nos alimenta y a través de su cuerpo y de su sangre nos salva. El Señor quiere que nos acerquemos al sagrado convite. En Él tomamos fuerza para que nuestra vida esté siempre orientada en la consecución del bien. En la Eucaristía nuestra fe se fortalece y nos hace caminar por el camino de la vida siempre orientados a Dios. La Eucaristía, signo de vida eterna, signo de eternidad, nos hace capaces de vivir en la presencia de Dios, limpios, en gracia, siempre dispuestos y disponibles para recibirle. Por eso, por esta invitación divina a participar en la Cena del Señor, nos consideramos dichosos, alegres, bienaventurados, porque nos acercamos a la mesa del Señor, a la mesa de los santos, donde participan todos los santos. Cuando se celebra la Eucaristía, toda la corte celestial centran su atención en el altar y se hacen presentes, porque se está conmemorando el sacrificio del Redentor. Jesús nos hace conscientes de nuestra dignidad para recibirle sacramentado. Por lo que decimos humildemente, parafraseando las palabras del centurión que acabamos de escuchar en el Evangelio y que fueron dichas en Cafarnaúm: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿De qué grado tiene que ser la fe de una persona que puede expresar esto con absoluta certeza? No soy digno, Señor, pero tú por el amor que me tienes, pero tú porque has entregado la vida por mí, pero tú me haces digno. Por eso este Evangelio de hoy, en esta primera semana de Adviento, ¿verdad?, nos hace recordar la actitud que se ha de tener delante de Jesús. Porque de la misma manera que Jesús caminó en Cafarnaúm, de esa misma manera se hace presente y está en medio de nosotros, sacramentado. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por la fe, Cristo Jesús hace el milagro de curar, de sanar, de salvar, de liberar, sin necesidad de ir a la casa del centurión, sin necesidad de tocar al enfermo, sin necesidad de tenerlo frente a él físicamente, porque Jesús le tenía en su corazón. No es este un caso aislado de la vida del Señor, el realizar un milagro por la fe de las personas. Pero el centurión no pertenecía al pueblo elegido,
no pertenecía al pueblo hebreo, era un pagano, pero fue tal su fe que su oración de petición fue eficaz. Obtuvo de Cristo un milagro y en aquel momento quedó sano el criado. Aquel hombre es un ejemplo de fe. Les aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande. No es extraño que su ejemplo haya traspasado tiempos y fronteras. La fe de este centurión anuncia la fe de los gentiles, la fe que hemos de tener nosotros. Fue como el grano de mostaza, menudo pero ardoroso, dice San Agustín. Para alcanzar sus beneficios, Dios mismo espera que pidamos con fe, atención, perseverancia y constancia. El centurión pidió con profunda humildad. Esta virtud es camino para la fe, lo mismo para recibirla que para vivirla. Esforcémonos por pronunciar con fe y humildad las palabras del centurión que la liturgia eucarística pone en nuestros labios y que brote de nuestro corazón cada vez que las pronunciamos. Por tener sinceramente esta misma disposición ante Jesús que viene a nosotros en la Sagrada Comunión. Cuando aquel centurión romano pronunció aquellas palabras llenas de fe, ni imaginarse podía que serían recogidas para la liturgia de la iglesia en los labios de los discípulos del Señor antes de recibir la Sagrada Comunión. En todas las misas del mundo entero son pronunciadas estas palabras. Esta oración salida de la boca de un gentil, al pronunciarla nosotros, nos enriquece. Llamándose indigno, se mostró digno de que Jesús entrara. Si no en su casa, sí en su corazón. No habría podido decir eso con tanta fe y humildad si no hubiera llevado en el corazón a aquel que se consideraba indigno de recibir. Y no habría tenido una felicidad tan grande si el Señor hubiera entrado en su casa, pero no en su corazón. Por eso es importante la disponibilidad. Es importante ir al corazón para que vivamos en profundidad este misterio de fe, este encuentro con Cristo Jesús, esta realidad que toca nuestra vida, que toca nuestro ser y que nosotros diariamente podemos experimentar en clave de fe. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre Eucarística, que nos conceda la gracia de reconocer verdaderamente a Cristo Jesús en la Eucaristía, que humildemente nos postremos ante su presencia y humildemente recurramos a Él ante las vicisitudes de la vida. Que la comunión que recibimos todos los días del Santísimo Cuerpo y la Santísima Sangre del Señor, como lo llamaba nuestro Padre San Francisco, nos haga capaces también de arrancarle a Dios los milagros que Él da, que Él otorga a los que creen en Él.